noches, de nuevo, como les decía, tenemos esta noche en el espacio de entrevista de Debate 7 a Elena Bastidas. Ella es alcaldesa de Alzira, es presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de profesión, de formación, es abogada. Buenas noches, Elena, bienvenida. Muchísimas gracias, Amparo, buenas noches. Sé que es un día pesado para ti porque si te parece nos tuteamos porque creo que estaremos más cómodas las dos, ¿no? Nos conocemos de hace años. Sé que acabas de llegar de Madrid, que has llevado un día realmente complicado, con un viaje, ida y vuelta en el mismo día y tal, pero bueno, creo que ha merecido la pena, ¿no? Os habéis reunido con la secretaria general del PP de tu partido, Dolores de Cospedal, y con Javier Arenas, para hablar, entre otras cosas, de la situación de los ayuntamientos y de la situación de los municipios españoles. ¿Alguna buena noticia? ¿Qué sensación has sacado de esa reunión en Madrid? Bueno, la verdad que he tenido la suerte de compartir reflexiones y preocupaciones con los distintos presidentes de las distintas federaciones territoriales y también al mismo tiempo, en representación de todo el municipalismo español, con el presidente de la Federación y alcalde de Santander. De tal manera que yo he trasladado lo que es la preocupación del municipalismo valenciano. Venimos de la semana pasada de celebrar un foro de mancomunidades en la Federación, en la que he trasladado a los dirigentes de mi partido la preocupación y el encaje en la futura ley de régimen local, lo que va a ser el futuro de las mancomunidades. Por ejemplo, hemos estado también comentando, ¿no?, la preocupación que tenemos de la deuda que existe respecto con los ayuntamientos valencianos en particular y lo que pueda ser el destino del dinero, de los recursos públicos que van a llegar vía del Fondo de Liquidez Autonómica. El famoso FLA. El famoso FLA. Y yo, he tenido la ocasión de plantear y, de alguna manera reclamar que se pudiera estudiar por parte del Gobierno de España la posibilidad de que se pudiera iniciar una segunda línea de proveedores, que fue, yo creo que un éxito. Creo que se pudo pagar mucha deuda de mucho pequeño y mediano empresario, que gracias a eso no se ha destruido quizá tanto el empleo que de la otra manera hubiera sido irremediablemente, y que yo he planteado también el que nosotros los ayuntamientos en los condicionantes del FLA estamos prácticamente en tercer lugar y que a fecha de hoy hemos recibido más bien poco de esa deuda pendiente que se tiene desde la Generalitat. Creo que si nos consideran como proveedores podríamos tener quizá mejor encaje y podríamos cobrar en mayor brevedad, ya que la situación de los ayuntamientos valencianos es realmente preocupante. Estoy a preguntar por eso. Mira, tengo aquí apuntado, preparando la entrevista, que en noviembre de 2008, hace justo ahora 4 años, ¿no?, tú decías, la situación financiera de los ayuntamientos valencianos es dramática. Estamos hablando de 2008, es decir, un tiempo que no solamente no ha mejorado la situación económica, sino que la crisis se ha ido acentuando y la situación se ha ido deteriorando todavía más, ¿no? Si en 2008 tú ya calificabas de dramática la situación de los ayuntamientos valencianos, en estos momentos, ¿cómo la calificarías? Bueno, yo creo que yo tuve la ocasión de decirlo recientemente, pero yo creo que estamos en una situación, si tuviéramos que hacer una similitud médica, diría que estamos en la UBI, prácticamente en un estado terminal. De ahí la necesidad que yo también he trasladado a las dirigentes de mi partido de proceder a la reforma del régimen local, que se clarifique de una vez por todas lo que son las competencias que debemos asumir los ayuntamientos con carácter claro y expreso, no como ha ocurrido hasta la actualidad, que por la vía de los hechos hemos ido asumiendo competencias que llamamos impropias y que viene a suponer prácticamente un 30% de los recursos públicos se detraen de lo que nos toca hacer para destinarlo a esas competencias impropias, y lo que es más importante, que se proceda a esa necesaria e imperiosa, yo creo que ya más que nunca, ¿no?, esa necesaria financiación de los entes locales, que venimos más de 30 años reclamándola, pero hoy, con todos esos condicionantes que desde el 2008 venimos denunciando, hoy quizá se hace mucho más necesaria que nunca por la situación y por la deuda que la Generalitat también tiene pendiente con todos los 500 y pico ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Hace unos días el vicepresidente del Gobierno valenciano, el señor José Fiscal, decía que en 2013 quedaría saldada la deuda de la Generalitat Valenciana con los ayuntamientos valencianos. Yo sé que es de tu propio partido, los dos es del PP, pero ¿te crees lo que ha dicho el vicepresidente? Es decir, ¿tú crees que tus ojos van a ver que efectivamente en 2013 esa deuda se va a ver saldada con los ayuntamientos valencianos? Bueno, yo creo que sí. Nosotros estamos ahora sujetos, como decía, a los condicionantes del FLA. El FLA marca muy claramente lo que son la prelación de pagos, las preferencias de pago, y que los ayuntamientos estamos, digamos, en esos términos, ¿no?, situados en un tercer lugar. De ahí mi preocupación y el trasladar el que deberíamos tener otro tipo de consideración para poder hacer frente a esa falta de liquidez que es más que acuciante. Pero sí que es cierto que la Generalitat ha destinado en el mes de octubre más de 20 millones de euros para pagar deudas pendientes y para
para poder liquidar todas las deudas del ejercicio 2010, que la intención es transferir otros 20 millones de euros a los ayuntamientos valencianos en el mes de noviembre y otros 20 millones en el mes de diciembre, con lo cual estamos que en el último trimestre de este año estará la Generalitat transfiriendo algo más de 60 millones de euros a los ayuntamientos valencianos. ¿De una deuda que asciende a cuánto, Elena? A 300 millones. Es cierto que entre el montante global no es más que prácticamente no llega ni al 50% y está muy lejos de la mitad, pero sí que es cierto que hay un compromiso que conforme la Generalitat vaya recibiendo el FLA, conforme se vaya liquidando los proveedores, los ayuntamientos tenemos, yo creo que una consideración muy importante. Sabe, además, me consta, tanto el vicepresidente como el propio presidente vienen de ser alcaldes de dos municipios importantes, por lo tanto su sensibilidad es más que indiscutible, ¿no? Yo creo que está a la vista de que tiene una sensibilidad municipalista importante y que por lo tanto estoy convencida que conforme se vaya recibiendo el FLA por parte de la Generalitat, ya hemos ido recibiendo los ayuntamientos algunas cantidades, insisto, del ejercicio de 2010 y yo confío plenamente que conforme se reciba se irá transfiriendo a los ayuntamientos de la comunidad. Elena, los alcaldes de la Comunidad Valenciana, cuando se dirigen a ti en calidad de, digamos, de portavoz, ¿no?, de todos ellos, por tu cargo en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ¿qué es lo que te trasladan? Quiero decir, su malestar por la situación económica, que es evidente que seguro, ¿no?, que todos tienen esa queja, pero ¿te trasladan que se encuentran con problemas en el día a día en sus municipios por agresividad de los vecinos, por quejas de los vecinos, porque cada vez notan más presión social en su entorno, en sus municipios? Claro, nosotros se dice muchas veces en la teoría, quizá cuando se le lleva a la práctica es cuando se puede palpar por el alcalde, por el concejal, por el vecino. Nosotros somos la primera administración. Claro, somos la más cercana. Exacto, somos los que atendemos las necesidades, en muchos casos las más acuciantes y las más básicas. Estamos hablando de que la gente no puede comer, de que la gente está perdiendo sus casas, la gente no tiene empleo, que la gente no puede pagar sus recibos de luz, sus recibos de agua, no puede atender adecuadamente a sus hijos, no tienen becas de comedor. Son tantas las necesidades que a día, ¿no?, vemos en nuestros vecinos, que realmente eso es la máxima y primera preocupación de los alcaldes. Algunos de ellos o algunos de nosotros estamos tomando medidas valientes, lejos de trasladar la competencia en materia de empleo a la comunidad autónoma. Estamos tomando medidas y estamos elaborando planes específicos en nuestros municipios para atender necesidades de empleo. Estamos destinando más allá de lo estrictamente necesario o más allá de lo estrictamente requerible, ¿no?, con la ley en la mano, para poder atender a esos servicios sociales y esas urgentes necesidades básicas, como decía, alimentos, cuidado de hijos, medicinas, pañales. Estamos hablando de ese tipo de necesidades. E incluso yo creo que también valientemente estamos tomando medidas con el tema de la vivienda. Y con el tema de la vivienda, con el tema de los desahucios, incluso algunos alcaldes han ido más allá y han pedido y han dado instrucciones a sus policías locales que no colaboren, yo lo pongo entrecomillado, que no colaboren con la justicia para proceder a los desahucios. Sí, han sacado el dinero de las cuentas municipales de los bancos que estaban ejerciendo los desahucios, ¿no? Exactamente, creo que son medidas valientes, medidas que vienen a demostrar el compromiso que tenemos más allá incluso de nuestras propias siglas, de nuestros propios partidos, porque por encima de nuestros partidos están nuestros vecinos y sus problemas. Y yo creo que en ese sentido estamos tomando decisiones muy valientes, pero la máxima preocupación hoy de los alcaldes valencianos es, en primer lugar, la falta de liquidez. Insisto, hay una deuda pendiente y eso soy yo la primera en decirlo y en trasladarlo y plantearlo, como hizo hace 10 días al propio presidente de la Generalitat. Y segundo, a la caída alarmante de ingresos que hace que proporcionalmente tengamos que reducir nuestros gastos, tengamos que priorizarlos y que por lo tanto tengamos que atender servicios sociales y empleo y trasladar a un segundo plano pues otro tipo de gastos, como pueda ser empleo, como pueda ser incluso la cultura y otro tipo de cosas que en otro momento antaño pues fueron quizá tan importantes como estas. Elena, en un reciente informe de la Sindicatura de Cuentas referido al ejercicio de 2010 y sobre haciendas locales, la Sindicatura, entre otras muchas cosas que decía, por supuesto, señalaba la mala situación económica de los ayuntamientos, pero también daba un tirón de orejas a los ayuntamientos y decía esa frase que ya se ha hecho famosa, ¿no?, que es que los ayuntamientos valencianos, igual que los del resto de España, muchos han vivido durante estos años por encima de sus posibilidades. ¿Tú estás de acuerdo con esa valoración que se hacía desde la Sindicatura de Cuentas? Bueno, yo creo que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero los ayuntamientos que hemos gastado más de lo que teníamos,
ha sido precisamente para atender y ofrecer mejores infraestructuras, mejores servicios, y el dinero se ha quedado ahí. Quizá en unas bibliotecas sobredimensionadas, quizás en unas piscinas no necesarias, en unas casas de la cultura que posiblemente no se puedan utilizar adecuadamente o a su nivel de gasto, y una serie de cosas que cuando esos alcaldes se vayan se quedará para el futuro. El problema está ahora qué se hace con esas infraestructuras. ¿Cómo se mantienen esas infraestructuras? ¿Y qué pasa con esos servicios que, por hacer mejor y por atender mejor pues, lo que eran las demandas ciudadanas, en algunos momentos con carácter electoral y otros porque creíamos que era necesario, pero qué pasa con ese tipo de infraestructuras y con esos servicios que en la época de bonanza se planificaron, se diseñaron, y quizá incluso habría que hacerlo, a mi juicio, a modo de reflexión, incluso con algunos planes estatales que nos indicaban con carácter imperativo en qué y cómo debíamos gastar ese dinero. Quizá si a los ayuntamientos se nos hubiera tratado por una vez, ¿no?, como personas independientes, autónomas, no necesitadas de tutela por parte del Estado, quizá yo creo que hubiéramos gastado mejor el dinero y ahora no tendríamos ese tipo de infraestructuras que, insisto, en muchos de los casos, yo creo que hay que decirlo con toda la claridad, no son necesarias. Pero, insisto, ese tipo de cosas se quedarán ahí. Nosotros los alcaldes pasaremos, las infraestructuras, insisto, ahí quedarán, pero yo creo que se ha demonizado la actividad, la actitud de los alcaldes, cuando precisamente en el conjunto del déficit de las administraciones públicas somos las que menos hemos contribuido a ese déficit. Cuando además, a fecha de hoy, y ya tutelado desde Bruselas, somos las administraciones locales las que menos nos hemos desviado del conjunto del déficit previsto para este año. El objetivo de déficit. Mucho más las comunidades autónomas, en menor medida la administración del Estado, pero prácticamente nada, en un 0,0 nada, han sido las administraciones locales. Por lo tanto, yo creo que no sé si es que falta una interlocución valiente, fuerte por parte del municipalismo español y valenciano, pero sí que es verdad que quizá el comportamiento económico de otras administraciones quizá no ha sido tan responsable, y lo pongo todo entre comillas, tan responsable como muchos ayuntamientos, pero por contra hemos sido castigados, estamos todo el día en la opinión pública sometidos a juicios, y yo creo que no es justo porque, insisto, la mayoría de los alcaldes y alcaldesas valencianos y españoles somos gente que la inmensa mayoría de las veces no tenemos ningún tipo de retribución económica, que lo hacemos única y exclusivamente por contribuir a la mejora del bienestar de nuestros vecinos, y que, en definitiva, creo que se nos ha trasladado la carga de la culpa cuando, insisto, hemos sido los que menos hemos contribuido a la situación general. Venga, te voy a dar una oportunidad más para seguir defendiendo a los alcaldes. Elena, ¿tú crees que en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España sobran ayuntamientos, sobran alcaldes y sobran concejales? Bueno, te diré que de los 8.100 municipios que hay en España, si tú vas a un municipio, ¿no?, de menos de 100 habitantes, que son más de 1.000 en España, si vamos a la Comunidad Valenciana, pues menos de 5.000 habitantes es el 70% de los ayuntamientos, pero si tú vas a esos municipios pequeños y preguntas, ¿no?, sobre su historia, sobre su cultura, sobre sus tradiciones, incluso su propia continuidad como pueblo, estás pidiéndoles casi si serían capaces de renunciar a su alma, a su propia existencia. En esos cementerios de esos ayuntamientos, posiblemente, de esos municipios, estén enterrados sus antepasados, ¿no?, y que ellos desaparezcan como pueblos, casi como renunciar a su propia identidad como persona y como colectividad. Y yo creo que eso no es justo, ¿no?, en estos momentos que se le pueda plantear. Otro tipo de cuestión es la reducción de concejales. Posiblemente si hiciéramos una relación de número de concejales en atención al número de habitantes, seríamos, no sé si el mayor país de Europa con esa ratio, pero posiblemente de los mayores. Y que es verdad que la situación de Europa y que también los condicionantes, ¿no?, de las ayudas que vienen de otros órdenes, pues también aconsejan que se tiene que racionalizar la estructura de la administración. Y yo estoy de acuerdo con ello. Hay que adelgazarla en la medida de lo posible, hay que ajustar los costes y los gastos en la medida de lo posible, y que si es así, que hay un mayor número de concejales en relación al número de habitantes que hay en España, en 45 millones, y creo que bueno, pues, más de 64.000, si la ratio es claramente superior a la media de Europa, pues tendremos que ir adecuándonos al sistema europeo, que es, por otro lado, lo que está y lo que ha venido haciendo en los últimos años el resto de países. Ir adecuándose y ajustándose a la situación económica imperante. En la reunión que habéis tenido esta tarde en Madrid con María Dolores de Cospedal y con Javier Arenas, ¿se ha planteado este tema de la reducción del número de concejales y del número de alcaldes? Sí, se ha abordado, y creo además que, bueno, dentro del paquete de medidas, ¿no?, que
no va a ir conjunto con la ley de régimen local. La reforma viene planteada desde el año 85, es una ley muy desfasada y que tendrá que, lógicamente, reformarse ya. Yo creo que además con buen criterio, ¿no? Una administración, una competencia. El espíritu de la ley, de la reforma de la ley, es bueno, pero sí que es verdad que hay una posición clara de mi partido en ese sentido de ajustar. No sé en qué porcentaje, no sé con qué criterio, porque lo que tampoco es justo es que un municipio de menos de 100 habitantes pueda tener 3 concejales, y no es justo que en los grandes municipios cada 100.000 habitantes tenga un concejal. Evidentemente la carga de trabajo no es lo mismo y por lo tanto la representatividad no es la misma. Entonces deberán trabajar muy bien esos criterios, así lo he trasladado. Yo creo que hay que tender, hay que converger a lo que es y lo que tiene Europa, pero lógicamente se tiene que hacer, a mi juicio, con criterios de eficiencia, con criterios de eficacia y que evidentemente se tenga en cuestión y en cuenta este tipo de cosas. Elena, ¿están aplicándose EREs, expedientes de regulación de empleo, en los ayuntamientos valencianos? Bueno, quizá la palabra ERE es una palabra que a todos nos da un poco de grima, pero bueno, yo creo que no como tal, pero bueno, no deja de ser reajustes de plantillas. Yo incluso en algún momento he dicho que son EREs encubiertos, porque al final viene a decir que nosotros, lógicamente, no podemos despedir, no debemos despedir, pero bueno, en la práctica nos vemos abocados a tomar ese tipo de decisiones, máxime cuando algunos ayuntamientos tienen más del 50% de su presupuesto es capítulo 1, es capítulo de personal. Eso es gasto de personal, absolutamente ¿no? Insoportable. Hoy no hay ningún ayuntamiento en la Comunidad Valenciana que tenga en su presupuesto una carga de más del 50% que pueda tener su viabilidad garantizada. Y estoy diciendo que no pueda pagar las nóminas, para que todos nos entiendan. Por lo tanto, hay que dimensionar las plantillas de los ayuntamientos a la situación actual. También por otro lado, ¿no? por toda la modernización, por toda la reforma de la administración que también hace, ¿no? que muchas de las cuestiones de trámites se pueden hacer de manera telemática y que, bueno, pues en definitiva creo que la responsabilidad hace que no solo tomemos medidas que vengan marcadas desde el Gobierno de España, como puede ser reducción del 5%, la supresión de la paga extra, sino que también los políticos, lógicamente, lo estamos haciendo de la misma manera, pero que también creo que en la responsabilidad estamos pues amortizando plazas, estamos incentivando jubilaciones anticipadas, no prorrogando la jubilación más allá de los 65, no renovando contrataciones temporales. Estamos haciendo ajustes de personal que, en definitiva, vengan a significar o signifiquen el que pongamos por encima, por debajo, perdón, del 50%, del 40% de nuestro presupuesto anual, pues el capítulo 1, porque si no, no podremos atender. Y cuando digo que no podemos atender es que ya hay ayuntamientos que los servicios más básicos no están pudiendo pagar las nóminas. Te quería preguntar, Elena, hablabas hace un momento al inicio de la entrevista de las competencias impropias asumidas por la mayoría de los ayuntamientos, ¿no? Competencias que deberían estar prestando otro tipo de administraciones, bien sea la administración autonómica o la estatal, que las habéis asumido los ayuntamientos. Pero en estos momentos, cuando, como tú muy bien decías, la administración más cercana al ciudadano es el ayuntamiento, ¿no? Es a donde uno acude en primera instancia cuando tiene un problema. ¿Se puede decir ya que hay ayuntamientos valencianos que ya no están prestando servicios básicos? ¿O que van a dejar de prestarlos en muy breve si la situación económica y financiera de los ayuntamientos no mejora? Bueno, yo creo que ya hemos visto, quizá, no tan llamativo como ha sido en Jerez o en algunos ayuntamientos de España, pero ya hemos visto situaciones de, bueno, que se ha tenido que renegociar contratas de servicios públicos. Eso está pasando aquí en la Comunidad Valenciana. Está pasando ya, se está renegociando contratas y que lo que antes se prestaba con carácter diario, recogida de basura cada día de la semana, por la situación económica se está prescindiendo de al menos 2 días de recogida en el mejor de los casos. Eso está pasando con otro tipo de servicios. Hay ayuntamientos que han tenido que cerrar piscinas, hay ayuntamientos que han tenido o están teniendo que cerrar o van a tener que cerrar residencias municipales porque no tienen tampoco la suficiente financiación o transferencia, ¿no?, por parte de la comunidad autónoma. ¿Residencias te refieres de la tercera edad para discapacitados? Exactamente. Bueno, yo recientemente, la semana pasada, tuvimos una marcha de la discapacidad que pasó por Alcira, que fue, bueno, va a ir dentro en breve, ¿no?, va a ir a la Generalitat, porque lógicamente estamos hablando de un colectivo muy sensible y que más que nunca, ¿no?, necesita que esté la sociedad y los políticos, todos
desde la escala inferior hasta la escala superior, todos al lado de los colectivos más sensibles, y que evidentemente ese tipo de servicios, insisto, por la caída dramática de los ingresos de los ayuntamientos, por la falta de liquidez, pues muchos de los servicios que estábamos prestando con mucha alegría, porque queríamos mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, estamos ya teniendo que, en el mejor de los casos, suprimirlas o digamos, adecuarlas a la situación con una rebaja importante, y en los peores de los casos, insisto, cerrando centros como podrían ser escuelas infantiles, como podrían ser centros de la tercera edad. Elena, como alcaldesa y en estas circunstancias, ¿tú el papel de las diputaciones lo defiendes, en tanto que las diputaciones son los llamados ayuntamiento de ayuntamientos, o crees que las diputaciones son entes a extinguir, cuyo papel cada vez está más desdibujado? Yo he sido siempre una defensora de las diputaciones, y además, lo he dicho no ahora, sino que lo vengo diciendo incluso en campaña electoral, que fue objeto, ¿no?, de controversia política, porque además es un guadiana, es un tema que es muy recurrente, entra, ¿no?, y sale de la agenda política de manera recurrente. Sí. Pues sí que es cierto que el PSOE en campaña hizo de la viabilidad y de la continuidad de las diputaciones, pues yo creo que un elemento bandera, de campaña importante. Yo siempre lo he defendido, el papel de las diputaciones, sobre todo pues en los municipios más pequeños. Te decía anteriormente que, que de los 240 municipios que existen en la provincia de Valencia, el 70% son ayuntamientos pequeños, y que lógicamente están abocados a que alguien por encima de ellos puedan prestar unos servicios que garanticen sus economías de escala. Estamos hablando de servicios de carreteras, de recogida de basura, de la grúa. Estamos hablando de servicios que los ayuntamientos más pequeños no pueden por sus propios medios prestarlos, y yo creo y estoy convencida que la Diputación es la administración adecuada para poder llevarlo a cabo. Pero esas situaciones no se solucionarían con mancomunidades, te pregunto, tú tienes más experiencia en esto que yo, evidentemente. Bueno, yo hoy, por ejemplo, te decía que una de las cuestiones que he trasladado a la dirección del partido ha sido las mancomunidades. Yo no soy una defensora de las mancomunidades porque sí, ni de las entidades locales menores porque sí. Yo creo que lo que se debe garantizar siempre es la solvencia económica de la administración. Una administración, un ente local, como es el caso de la mancomunidad, que no sea solvente, no tiene razón de ser, porque no puede ser mantenida artificialmente. Algo o alguien debe garantizar su autonomía económica. Por lo tanto, en algunos casos esas mancomunidades son necesarias. Yo recuerdo algunas de ellas que son muy necesarias. Hay una en particular que es la que aglutina a Cofrentes. Hay 15 municipios que son muy pequeños, que con el tema del agua están haciendo un papel fundamental. Eso sí que tiene razón de ser, pero cualquier tipo de mancomunidad, cualquier tipo de servicios que se puedan prestar de cualquier mancomunidad con carácter general, no. Yo creo que hay que estudiar caso por caso, e insisto que siempre y cuando el criterio fundamental para poder a partir de ahí regularse, a partir de ahí ya poder defenderla en condiciones, insisto, es el criterio de solvencia económica. Elena, llegamos al final de la entrevista. Han pasado 27 minutos, Rápido. Ya sé que pasa muy rápido, pero estamos ya casi al final. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Seguiremos en contacto, porque me imagino que el año que viene te llamaré para preguntarte, ¿ha pagado la Generalitat la deuda con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y con todos los ayuntamientos de la comunidad? Y espero que estés aquí para contárnoslo. Muchísimas gracias por haber venido y nos vamos viendo. Muchas gracias por tu invitación, y aquí estaré a vuestra disposición. Muy bien. Ustedes no se vayan, que en 2 minutos después de la publicidad volvemos con la tertulia. Hasta ahora, gracias.